La Fuerza Aérea Venezolana cumple 100 años de historia, un centenario que va desde 1920 hasta la fecha, y nuestra fundación, 10 de diciembre, se complace en invitarles a ver nuestra serie Hablan los protagonistas. Muy buenas tardes, General Juan Antonio Paredes Niño. Le habla el General Gustavo Machado. En nombre de la Fundación 10 de diciembre, le damos la más cordial bienvenida a esta charla con su persona, con motivo de los actos conmemorativos del centenario de la aviación militar venezolana. Muy buenas tardes, Gustavo. Muchísimas gracias por concederme esta oportunidad de conversar un poco con los amigos, compañeros y hermanos de tantos años de nuestra querida Fuerza Aérea Venezolana a través de esta extraordinaria fundación como es la 10 de diciembre. General Paredes, viendo su currículum de vuelo, veo que usted voló prácticamente todos los aviones de caza, desde los aviones viejos hasta los más modernos, pero también veo que incursionó en el área de transporte, ya que fue capitán de nave del 737, Boeing 737, 1950, Citation 500. En efecto, tuve la gran fortuna de haber volado todos los aviones de caza que tenía en su inventario la Fuerza Aérea Venezolana desde el momento de mi graduación hasta nuestro retiro en 1998, ya que me mantuve activo volando incluso hasta durante la época que era comandante general de la Fuerza. Recién graduados nos asignaron al grupo de caza número 2 y allí me tocó, junto con un grupo de 12 compañeros seleccionados para la aviación de caza, iniciar nuestro entrenamiento en los aviones Vampiro, pero eran los Vampiro doble comando los que se estaban utilizando, y como ya había sido descartado el monoplaza, nos soltaban solos en los aviones Venom. Esto trajo una serie de inconvenientes en algunos casos donde hubo incluso accidentes que lamentar. Luego de allí apenas clasifiqué en los Venom, me transfirieron al escuadrón C-36, donde pasé a volar los F-86F. Allí estuve volando durante un cierto tiempo, hasta que fui transferido a la Escuela de Aviación Militar como instructor de vuelo, donde tuve la oportunidad de ser instructor en Mentor T-34 y Jet Provost para varias promociones de oficiales, algunos de ellos que los había incluso conocido en la escuela siendo cadetes, porque en nuestro caso nos mandaron como excepción a la Escuela de Aviación de instructores siendo subtenientes, cosa que no se hacía desde hace mucho tiempo en la Fuerza Aérea, pero la escasez de instructores obligó a la institución a mandarnos a dar instrucción con ese grado. Luego de allí me enviaron a hacer el curso de investigación, de prevención e investigación de accidentes aéreos en la Escuela de Aviación Militar. Y en ese curso
Al finalizar, ocupé el primer puesto en el orden de mérito y como consecuencia de eso me enviaron entonces a hacer el curso de investigación de accidentes aéreos y de turbinas a reacción en los Estados Unidos de América, donde estuve en la Universidad del Sur de California haciendo pasantía en algunas bases aéreas en Alabama y finalmente el curso de investigación de motores, de accidentes de motores a reacción en Champaign, Illinois. Al regresar a Venezuela, volví a volar F-86 hasta que llegaron los primeros BF-5 a Venezuela. Y como Venezuela había adquirido también ya el sistema Mirage, me correspondió entonces hacer una transición en F-5 que pactaron que nos dieran a los que íbamos hacia los Mirage unas 30 horas de F-5 para hacer transición hacia el otro sistema. Y tan pronto llegaron los primeros dos Mirage, un doble comando y un monoplaza, que eran precisamente el 5471 y el 1297. Y los 5 oficiales que habían ido a Francia a estudiar ya estaban en el país. Me trasladaron al sistema Mirage, el cual me correspondió entonces ser fundador de ese sistema. Fundamos el Grupo Aéreo de Caza número 11 y también me correspondió la suerte, el honor de volar el avión Mirage con el grado apenas de teniente. De teniente ya estábamos volando un avión Mach 2. Allí permanecimos por muchísimos años con las interrupciones normales de los cursos táctico y de Estado Mayor. Y al finalizar el táctico, que quedé de primero en el orden de mérito académico, entonces la fuerza me envió a los Estados Unidos a hacer el curso Squadron Officer School en la base aérea de la Universidad de Maxwell en Montgomery, Alabama. Finalizado ese curso, recibí instrucciones de proceder hacia la ciudad de Seattle, en Washington, para hacer curso del avión Boeing 737 que había adquirido la Fuerza Aérea Venezolana en ese momento. Y por eso me correspondió entonces hacer una breve incursión en el área de transporte. Luego de regresar a Venezuela, allí permanecí volando el Mirage, el Boeing 737, y me correspondió entonces también hacer cursos del Citation 500 que tenían para el ministro de la Defensa, en vista de que estaba alternando entre el grupo 5 y el grupo 11 para que colaborara pues no solo con el avión presidencial sino con otros aviones. Allí se presentó en un momento dado la huelga de la línea aérea Aeropostal en Venezuela y la fuerza mandó entonces a 20 oficiales a hacer curso de los DC-9 en California, en la McDonnell Douglas, y me correspondió ir junto con otro grupo de compañeros a hacer el curso. En realidad fui seleccionado por el hecho de que ya estaba volando 737 y este era un avión pues muy similar. Allí permanecimos volando entonces los 3 sistemas hasta que se produjo el extraordinario éxito de que después de muchas diligencias y muchas reuniones y mucho trabajo conseguimos finalmente la adquisición del sistema F-16, del cual me correspondió salir con el grupo fundador junto con 5 compañeros más hacia los Estados Unidos a hacer el curso. Y regresamos en noviembre del año 1983 a fundar el Grupo Aéreo de Caza número 16, del cual me correspondió ser el jefe de operaciones. En ese momento el comandante era el general Maglio Montiel, y luego me correspondió ser el segundo comandante de la unidad cuando Maglio me entregó el comando.
y me tocó seguir el proceso de activación de ese grupo y llegó finalmente a estar activado y operacionalmente listo para el combate durante mi gestión. Allí logramos una cantidad de éxitos que pues lo narraríamos en una parte distinto a este. Indudablemente, General Paredes, que el haberse desempeñado como instructor de vuelo le dio una visión muy buena sobre el futuro de nuestros pilotos. Y el punto culminante, cúspide de su carrera, fue haber sido fundador y comandante del Grupo Aéreo de Caza número 16. Le voy a hacer una pregunta apelando a sus sentimientos. ¿Qué pasa cuando le nombro Red Flag? ¿Qué significa para usted la Red Flag y hasta qué punto logramos ser la primera fuerza aérea latinoamericana? En efecto, Red Flag es algo muy especial en el sentido de proyección y de capacitación de nuestra Fuerza Aérea. Y te explico por qué. La adquisición del F-16 no fue solamente la llegada de un nuevo avión al inventario de nuestra fuerza. Fue un cambio completo de concepto estratégico de empleo del poder aéreo. En consecuencia, como sabemos que la Red Flag es una operación que se hace varias veces al año en la base aérea de Nellis en los Estados Unidos, donde tienen montado un escenario particularmente dedicado a eso. No todas las fuerzas aéreas del mundo tienen la capacidad de participar en esa operación. De manera que nosotros, cuando iniciamos el proceso de activación del Grupo 16, hasta llevarlo finalmente a su culminación finales del año 88, que ya el grupo estaba totalmente activado y capacitado. Nosotros veníamos desde el principio haciendo diligencias con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para que nos permitieran ir a Red Flag y llegar nosotros entonces al máximo nivel de capacitación que se podía lograr con el sistema F-16, junto con las fuerzas aéreas de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, y la Fuerza Aérea Norteamericana. En consecuencia, por eso nosotros tuvimos un proceso de preparación que fue muy largo. Tuvimos que mandar los oficiales a numerosos cursos de entrenamiento preliminares antes de ir a la Red Flag, desde el idioma inglés hasta las maniobras de combate y similares con sistemas que no teníamos en Venezuela. Por eso vinieron de la Fuerza Aérea Americana varias veces aviones como el F-15 y algunos otros para preparar al Grupo 16 a que lograra aquel nivel superior de capacitación tanto táctica como estratégica para poder asistir a Red Flag. De manera que Red Flag hace que la Fuerza Aérea Venezolana en aquel momento se convierta en la primera Fuerza Aérea del continente centro y suramericano. Estaba equipada con un avión que no tenía ningún otro país y logramos estar al mismo nivel de entrenamiento y capacitación que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una unidad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos o de la OTAN. ¿Cómo se sintió usted afectado por los sucesos del año de 1992? ¿Y cuáles fueron los pasos futuros dados por su persona para equilibrar nuestra organización? Bueno, esta pregunta es muy sensible porque en los acontecimientos del golpe de Estado del año 1992, nosotros fuimos traicionados
por oficiales en los cuales habíamos puesto mucha confianza, en los cuales habíamos incluso sido instructores de ellos y que hicieron algo muy grave, como fue violar el juramento que habían prestado cuando obtuvieron el grado de oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana. Me tocó desafortunadamente como comandante de la base aérea El Libertador sufrir los embates directos. Por alguna razón, las personas que encabezaban ese movimiento me consideraban a mí como un blanco fundamental para poder triunfar. Ellos, de una manera u otra, establecieron como un objetivo primordial eliminarme a mí desde mi puesto de comando de una manera violenta para poder tratar de triunfar en sus nefastas intenciones. Luego, con el tiempo, la parte del poder político del país reincorporó a un buen número de estos oficiales a la organización. Y yo particularmente me reuní con muchos de ellos, varias oportunidades en privado y varias oportunidades en grupos, para tratar de reencaminar su regreso a la fuerza y su reincorporación plena a la organización. Algunos de ellos lo tomaron de la manera correcta, otros no lo hicieron así. Y bueno, la historia que hemos visto recientemente con la distorsión gravísima que ha ido tomando las Fuerzas Armadas venezolanas y el deterioro y la destrucción de lo que fue la Fuerza Aérea Venezolana, indica que muchos de estos oficiales de ninguna manera entendieron ni aceptaron el mensaje institucional que se les había intentado transmitir después de su reincorporación a la organización. Ya formando usted parte del alto mando de la fuerza, se llevó adelante un gran avance de desarrollo tecnológico. Dicho avance también en apoyo con universidades nacionales. ¿Cómo se llevó adelante este proceso y bajo qué otra circunstancia se usó la ley Paragua? Como tú sabes, vivimos durante muchísimos años en la Fuerza Aérea dificultades de disponibilidad del material volante, y en muchas oportunidades nos tocó volar aviones que estaban parcialmente disponibles y operacionalmente tenían capacidades muy limitadas. Y nosotros durante toda nuestra carrera estuvimos preparándonos para que cuando nos tocara la oportunidad de llegar a tener responsabilidades de mando a ese nivel, poder hacer cambios fundamentales para que la organización definitivamente se modernizara. En consecuencia, siendo parte del alto mando con la gestión del general Borges Blasco como comandante de fuerza, se hicieron varios acuerdos con diferentes universidades nacionales, no solo en Caracas, sino del interior, a los efectos de poder dar el apoyo tecnológico necesario a muchas de nuestras áreas de mantenimiento, donde teníamos los oficiales preparados, pero
A veces carecíamos de talleres especializados y algunas herramientas especiales que a través de las universidades podíamos eventualmente, con una unión de esfuerzos, avanzar en ese sentido. Y luego, como tú me planteas lo de la ley Paraguas la había aprobado el Congreso Nacional para darle a las Fuerzas Armadas la capacidad de recuperar sus equipos y de modernizar aquellos que fuera necesario, y de la adquisición de algunos otros. Esa ley Paraguas no había funcionado, no se había podido ejecutar nunca. Cuando llegué al cargo de comandante general, lo primero que hice fue nombrar un equipo de trabajo de oficiales nuestros muy capacitados para que analizaran cuáles eran los factores que no nos estaban permitiendo utilizar la ley Paraguas. Una vez desmenuzado el monstruo, iniciamos entonces una agresiva campaña para licitar con equipos especializados en el área respectiva de cada uno de ellos, y utilizar la ley Paraguas como apoyo económico para hacer el cambio definitivo de la Fuerza Aérea. Logramos nombrando oficiales en diferentes entes del país, como por ejemplo, teníamos nombrado ya oficiales en el Banco Central de Venezuela, en la Contraloría General de la República, en el Ministerio de Hacienda, en el Congreso Nacional, etcétera. Y con ellos fuimos logrando que los contratos que estábamos elevando para hacer el cambio de la Fuerza Aérea, la modernización y hacer que todos sus sistemas quedaran disponibles, funcionó. Y logramos pasar de una Fuerza Aérea con bastantes limitaciones en su disponibilidad a la disponibilidad más alta históricamente desde que nosotros ingresamos a la Escuela de Aviación Militar. Porque nosotros terminamos, como sabes, nuestra gestión con una disponibilidad que estaba cercana al 80% de los sistemas de armas. Incluso batimos todos los récords que habían en ese sentido en la organización durante la época moderna en la cual nosotros vivimos dentro de la Fuerza Aérea. Como una última pregunta, General Paredes, ¿cuál es su visión de futuro? ¿Cómo ve usted la Fuerza Aérea futura? ¿Lograremos recuperarla? ¿Y cómo usted piensa que esa recuperación llevará nuevamente a nuestra fuerza a los primeros lugares que una vez tuvimos? Mi visión de futuro de la fuerza en este momento sigue siendo optimista. Yo pienso que debemos ser siempre optimistas y que una organización con unas raíces y unas bases tan sólidas como las que nosotros vivimos, no puede ni desaparecer ni estar condenada a seguir sufriendo la situación por la cual está pasando en la actualidad, que más allá de razones internas, se originaron por razones lamentablemente políticas, y ha sido un proceso de destrucción no solo de la Fuerza Aérea, sino de las Fuerzas Armadas venezolanas como un todo, que se trazó como un objetivo político para que un sector que ha tomado el control del Estado venezolano no solo perdure, sino que se eternice en el ejercicio del poder político. Por otro lado, para que esa fuerza vuelva a ser lo que debería y lo que nosotros siempre soñamos y por lo que luchamos, lo primero, lo fundamental
que tenemos que hacer es revisar profundamente el proceso de selección de los aspirantes a ingresar a la Escuela de Aviación Militar. Ese es un factor básico, fundamental, imprescindible. Algunos me han querido acusar de clasista por plantear esto, pero todos sabemos que es la verdad. Es indispensable el proceso de selección de los aspirantes a ingresar como cadetes a la Escuela de Aviación. Segundo, el pensum de formación de oficiales de la Escuela de Aviación Militar tiene que volver a ser un pensum para formar oficiales militares con vocación de servicio para su pueblo, para su país. No puede seguir siendo un pensum que se creó por allí, que hacía a los oficiales más políticos que militares, que hacía a los oficiales más académicos que líderes para el combate. El pensum de la Escuela de Aviación Militar tiene que estar orientado específicamente, como las fuerzas aéreas de muchos otros países desarrollados, donde están formando líderes militares, no líderes civiles ni grandes actores académicos. Eso no quiere decir que no tengan cultura y que no tengan formación académica amplia, pero nosotros somos militares, no somos abogados, no somos ingenieros civiles, ni somos médicos, ni somos economistas, ni somos contadores públicos. Tenemos que ser líderes militares formados para la misión específica que tiene esa organización dentro del Estado venezolano y para precisamente la protección y defensa de nuestra patria y de nuestro pueblo, cosa contraria a la que está sucediendo hoy en día. General Paredes, agradecemos esas últimas palabras llenas de esperanza, de fe en un futuro prometedor. En nombre de la Fundación 10 de diciembre le expreso nuestro agradecimiento con motivo de los actos conmemorativos del centenario de nuestra aviación militar venezolana. Muchas gracias. Para despedirme quiero agradecerte en lo personal por la cordial entrevista, agradecerle a todos los miembros de la Fundación 10 de diciembre encabezada por mi general Maximiliano Hernández y todos aquellos que trabajan diariamente en la Fundación con ahínco, con dedicación, con cariño para sostener los valores históricos de una institución tan bella y tan valiosa como es la Fuerza Aérea Venezolana y su origen histórico verdadero, que es del 10 de diciembre de 1920. Realmente en este aniversario, que es una cosa tan importante, tan trascendente, donde muchas fuerzas aéreas del mundo quisieran poder tener el orgullo de contar ya con 100 años como organización, cuando vemos que la Fuerza Aérea Norteamericana realmente se logró independizar el ejército fue en el 47, entonces ellos celebran de una manera distinta. Nosotros tenemos un logro maravilloso. Yo creo que lo que nos queda es ver el futuro con el optimismo de los aviadores de toda la vida, de los compañeros que luchamos tantos años juntos, que volamos tantas horas juntos, que enfrentamos tantos momentos de peligro y de dificultad, de que nuestra organización va a salir adelante y seguirá surcando el espacio soberano en defensa de su soberanía y de nuestro pueblo.